Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué se va Ferrovial? ¿Cuál es su análisis? Yo tengo una intuición un poco mal pensada. A mí me parece que tiene un sesgo de mensaje político sobre la política fiscal en el futuro de nuestro país, porque a mí no me acaba de cuadrar ninguna de las razones que da, porque realmente el ahorro fiscal va a ser mínimo para una gran multinacional como esta. Estamos hablando del orden de 39, 40 millones de euros, porque Ferrovial apenas paga impuesto de sociedades, paga en torno a 9 millones de euros, y porque ya digo que a mí no me cuadra con una decisión estrictamente de ahorro económico, ¿no? Yo le veo alguna otra derivada sospechosa. Dicho esto, la decisión me parece poco presentable. Señor Sordo, permítame. ¿Derivada sospechosa en qué está pensando? Es decir, ¿derivada con condicionamiento político o discrepancia por el impuesto a las grandes fortunas? Sí. ¿En qué piensa? Porque dice, ve una derivada sospechosa. ¿De qué sospecha? Sí, no, exactamente de eso, de lanzar un mensaje político de ojo con tocar los impuestos al capital en un país como España, no vaya a haber una huida de empresas, ¿no? A mí me parece muy demagógico ese mensaje. La inversión extranjera, está llegando a España en cantidades importantes y yo creo que ese riesgo no existe, ¿no? Si bien es cierto, y comparto algo de lo que se decía antes, que un problema es también la existencia de sumideros fiscales como es Holanda, Países Bajos o como es Irlanda dentro de la Unión Europea, ¿no? Parte del problema que tenemos es que tendría que haber una mayor homogeneidad de los tipos impositivos a las grandes empresas para evitar esta especie de subasteo a la baja en materia fiscal. Pero insisto que un ahorro tan nimio como el que va a tener Ferrovial a mí no me cuadra con que justifique una decisión tan polémica como esta, que en todo caso, insisto, me parece criticable porque Ferrovial ha crecido al albur, sobre todo, de los presupuestos públicos, de las licitaciones públicas, del dinero, en definitiva, de todas las españolas y de todos los españoles durante décadas, ¿no? Aunque ahora sea una empresa muy internacionalizada. ¿Cuánto le preocupa la decisión de desplazar la sede de España? ¿Cuánto le preocupa de verdad a usted a Países Bajos, que claro, es Unión Europea? No sé si ha tenido contacto o tienen información de los delegados sindicales de Comisiones Obreras en Ferrovial. No, en principio la actividad productiva de la empresa no se va a ver modificada. Es evidente que Ferrovial ya hoy en día es una multinacional, que gran parte de sus clientes y de sus accionistas no son españoles desde hace mucho tiempo. Y Ferrovial básicamente se dedica a actividades que concierta con las distintas administraciones, en obras, en prestación de servicios, en gestión de aeropuertos y en otras cuestiones, ¿no? Evidentemente esos contratos que tiene en España están vigentes y por supuesto que hay que exigir el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero yo ahí creo que no hay el más mínimo riesgo. No, estas son decisiones de erradicar las empresas en sistemas fiscales mucho peores, es decir, que les perdonan, por decirlo de alguna manera, impuestos para hacer competencia desleal dentro de la propia Unión Europea. Países Bajos es uno, pero el ejemplo más claro, más paradigmático es Irlanda, un auténtico ladrón fiscal, por decirlo de alguna manera, dentro de la Unión Europea, y este es un problema que tiene la Unión, ¿no? Lo estabais comentando y yo comparto que esa es una reflexión muy de fondo, ¿no? ¿Teme usted un efecto contagio en otras grandes empresas que lleven el mismo camino, que se marchen, que dejen y abandonen su sede en España? No, yo no tengo ninguna noticia en ese terreno y no tengo ninguna intuición en ese terreno. Más bien al contrario, hoy en día, producto también del impulso de los fondos de recuperación europeos, la inversión extranjera en España se está incrementando de una forma importante y así lo dicen todas las estadísticas, ¿no? Yo no veo una alarma en ese terreno, ¿no? Por cierto, tengo que preguntar por el paro, porque hemos escuchado al ministro Escrivá diciendo que los datos del mes de febrero son extraordinarios y ojalá creciésemos así todo el año. En cuanto a afiliaciones de la Seguridad Social, hemos visto más contenida en el análisis de los datos a Yolanda Díaz. ¿Cuál es su valoración? Hombre, nuestra valoración es que mientras estemos hablando de un 12% de tasa de desempleo, de casi 3 millones de personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo, no se puede hacer ninguna lectura efusiva, ni ninguna lectura de autocomplacencia, ni de echar vivas, ¿no? El gran objetivo de la política económica en España tiene que ser generar empleo y reducir la tasa de paro, ¿no? Por tanto, yo no comparto lecturas muy autocomplacientes. Dicho esto,
pues el empleo en España es la variable que mejor está funcionando en los últimos trimestres e incluso con tanta incertidumbre como tenemos, pues se está manteniendo por 20 millones, con más de 20 millones de personas cotizantes, ¿no? Esto es una buena noticia y además es muy relevante que este pequeño repunte del paro, pues eso, se mantenga por encima de los 20 millones de personas cotizantes, pero es que además casi hayamos multiplicado por 5 el porcentaje de contratación indefinida que hay en nuestro país, producto de la reforma laboral que pactamos, ¿no? Yo creo que es muy positivo el cambio de tendencia en el modelo de contratación en España y que esa estabilización de millones de puestos de trabajo sea compatible con mantener más de 20 millones de personas cotizantes pese a las enormes incertidumbres económicas globales y pese al efecto de la inflación, ¿no? Secretario General de Comisiones Obreras, ustedes y UGT han planteado en las últimas horas esa propuesta de subida de salarios. Para resumirlo, sería de 2022 a 2024 casi un 14%. ¿Tienen algún tipo de respuesta, algún tipo de reacción de cómo lo va a recibir o cómo lo ha recibido la COE, la patronal? Bueno, al menos han mostrado la voluntad de estudiarlo en profundidad. Yo creo que COE tiene difícil dar un portazo a esta propuesta salarial. ¿Por qué? Porque más allá de los compromisos que queremos en cuanto a los incrementos de los sueldos del 5%, del 4,5% y del 3,75%, lo que hemos planteado, es lo más importante en este momento, es una cláusula de revisión salarial que a lo largo de estos 3 años garantice que los trabajadores pueden recuperar paulatinamente el poder adquisitivo que ya hoy en día estamos perdiendo. Pero hemos dicho que esa cláusula de revisión salarial no se tiene que ligar solo a la evolución de los precios, sino también a la marcha de cada uno de los sectores económicos. Pero también le hemos dicho, en este caso al Gobierno, que para comprobar esto necesitamos un indicador público de cómo marchan los sectores económicos, con datos que tiene la Seguridad Social y con datos que tiene Hacienda, ¿no? Y una formulación como esta, que puede parecer un poco compleja, pero que viene a ser, oye, vamos a transparentar la situación económica real de las empresas y de los sectores de nuestro país para que una parte de los excedentes empresariales vayan a mejorar los salarios, pues creo que COE no le va a dar un portazo y yo creo que esta negociación, no sé si llegaremos o no a un acuerdo, pero estoy convencido que va a haber negociación y que el acuerdo tiene una oportunidad. Ahora bien, también sería bueno que el Gobierno cuanto antes se pronunciara sobre la conveniencia de contar con ese indicador público para saber exactamente cuál es la marcha económica de los sectores, porque vamos a tener que negociar 1.400 convenios colectivos en el año 2024, estamos ya con ello, y sería muy bueno poder contar con un indicador fehaciente y objetivo que nos diga exactamente cuál es la situación económica de los sectores productivos en España para, desde esa realidad, desde ese conocimiento de la realidad, poder disputar una mejora de los salarios, para subir los salarios y para evitar la ralentización de la economía española y cada vez la mayor desigualdad salarial que se puede generar si no alcanzamos acuerdos. Ustedes han planteado a los empresarios en su propuesta algo así como, si la empresa gana dinero, que suban más los salarios, y si no gana dinero, que no suban. Bueno, nosotros lo que planteamos es una subida inicial. ¿Qué nos dicen los datos? Que las empresas están repercutiendo el incremento de los costes a los precios al consumo. ¿Para qué? Para mantener sus excedentes. Y los datos que tiene Hacienda nos dicen que esto es así. A partir de ahí decimos, oiga, vamos a plantear unas subidas iniciales del 5, del 4,5 y del 3,75 y luego una cláusula de revisión para que, en efecto, allí donde las cosas van muy bien o bien, esto repercuta en una mejora de los salarios. Allí donde las cosas no van tan bien, quizás esa cláusula de revisión se pueda modular. Y creo que este es un razonamiento perfectamente lógico y perfectamente razonable, si se me permite la redundancia, ¿no? Y sería un poco lo que dice, subidas iniciales y luego la cláusula de revisión en función de cómo va cada sector. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por estar con nosotros en directo. Solamente una cosa, si usted pudiera hoy tener una mínima conversación con Rafael del Pino, el máximo responsable de Ferrovial, ¿qué le diría en 20 segundos? Hombre, le diría que después de que los recursos de los españoles y de las españolas son los que han hecho que los directivos de Ferrovial se forren a duros desde mediados de los años 50, que es muy poco leal con su país, llevarse la sede de la empresa a un paraíso fiscal para ahorrarse el dinero que cuesta contratar a 700 médicos que tan necesarios son en este momento en nuestro país. Eso le diría. Unai Sordo, secretario general, Comisiones Obreras. Gracias, un abrazo fuerte, Unai. Hasta luego, un abrazo.